minutos de Zacatecas se encuentra la cabecera municipal de Betagrande, una ciudad que lleva el mismo nombre que el municipio. Y eso de decir ciudad, quizás nos quedemos un poco grandes con el título, porque en realidad ahorita Betagrande tiene alrededor de 1000 a 2000 habitantes, pero no siempre fue así. Betagrande era un pueblo con mucha gente que vivía ahí y sobre todo mineros. Ahorita en la actualidad, pues ha habido varios cambios, pero dicen que en el siglo XIX, más o menos en la década de los 80, sucedieron acontecimientos extraordinarios ahí en Betagrande. Vino a sentarse entre los mineros y seguramente siguiéndolos por las rayas de los mineros, un burdel muy especial. Un burdel que era una casa grande con 2 pisos, herrerías y balcones, en el que todos los días los mineros al salir de su trabajo iban a beber, convivir y disfrutar de los placeres del amor. Y bueno, como se imaginarán, las familias de los mineros pues no tenían ni con qué alimentar a sus hijos. Se veían muchas mujeres los sábados, los pobres, como limoneándoles a los hombres para que les dieran unos centavos después de la raya, para alimentar a sus hijos que iban todos harapientos, mal vestidos y enflaquecidos por el hambre, mientras que otras se resignaban a lo que les había tocado. Pero todas rezaban porque aquel burdel, aquella casa maldita que le decían también el Abastos, se fuera de ahí, de Betagrande. Pero ustedes saben que donde hay centros mineros, pues ahí llegan las cariñosas mujeres a darles amor a aquellos mineros y con el pretexto de que pues claro que el trabajo de mina es muy arriesgado y que probablemente no puedan salir de ahí esa tarde y puedan morir sin volver a sus queridas esposas a volver a verlas, pues. Pero la gente de Betagrande sabía que diariamente había 1 o 2 muertitos por causa de líos de faldas, que se disputaban las féminas coquetas que ahí estaban. La gente tenía miedo de pasar por aquel lugar porque no solo encontraron a los mineros muertos que se habían matado entre ellos, sino que precisamente atrás del burdel, arriba del cerro, veían bailar a Satanás, que era el mismo demonio que penetraba sus hombres, sus enormes cuernos sobre aquella casa que era un burdel. Y se santiguaban y rápidamente apresuraban el paso para dejar atrás aquello. Pero empezó a suceder algo que les estremeció aún más que los mineros muertos. Al menos los mineros muertos pues eran entre ellos que se peleaban. Resulta que a partir de cierta época comenzaron a ver casi todos los días, o al menos 2 o 3 veces por semana, los cuerpos de las mariposillas aquellas, de algunas de las mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, pero estaban desnudas y estaban como sentadas en cuclillas, pero ellas tenían una estaca atravesándolas completamente. Eso es lo que era el tormento chichimeca y en otros lugares era conocido como el empalamiento. Cuando empezaron a ocurrir aquellas cosas, la gente estaba aterrorizada. Y había un sacerdote allí en Betagrande al que todos querían y respetaban. Fray Buenaventura de la Concepción Quintero, a quien todos llamaban Fray Buenaventura Quintero. Era el sacerdote muy querido porque siempre les escuchaba y siempre trataba de socorrer a aquellas mujeres que en su desigualdad social, porque el marido no les daba dinero para alimentar a sus hijos. A pesar que los días del tianguis estaba tan lleno de gente comprando artesas, verduras, carne, que si se cayó una moneda con tanto dinero era imposible recuperarla por el tropel humano que atiborraba las calles. Y bueno, fueron con Fray Buenaventura y le platicaron de cómo habían comenzado a ver al demonio bailar allá en lo alto del cerro, cómo estaba viendo tantas mujeres empaladas y cómo a veces el olor a azufre salía de aquellas casas. Y bueno, Fray Buenaventura, meditando en todo aquello que le estaban solicitando las personas de Betagrande, creyó que sí, que era verdad, que el demonio se había apoderado de la población de Betagrande y que algo se tenía que hacer. Entonces les dijo a los más cercanos a él y a la gente que se acercaba con aquella solicitud que por faenas, que por tareas, cada uno se diera la tarea de llevar material de construcción hasta lo alto del Cerro del Calvario. Y así fue. Las mujeres en sus delantales, en los botes en los que trapeaban, en los botes que tuvieran en casa para cargar el agua y todo lo que tuvieran a mano, empezaron a subir hasta lo alto del cerro, llevando arena, los hombres piedra, y finalmente, cuando tuvieron suficiente material arriba, empezaron la construcción de un templo hermoso, de un templo que debe de uno de ir porque su altar es diferente a la mayoría. De hecho, tiene mucho que ver con la muerte, pero también como Cristo venció a la muerte. Y cuando estuvieron en la construcción de aquel templo, pues dejaron de aparecer las mujeres empaladas. Muchos dicen que el demonio no volvió a bailar ahí, porque el templo fue dedicado, fue consagrado y fue bendecido.
Y bueno, como todo espacio bendito, pues ahuyentó a Satanás. La gente del pueblo respiró tranquila. Después la historia y algunos historiadores dirán, pero no sabemos la verdad, que la verdad es que un hijo de un acaudalado minero se contagió de sífilis en aquel burdel, y sabiendo en aquellos años su mal incurable, desquitaba su enojo y su frustración en aquellas mujeres que amanecían empaladas. ¿Verdad o mentira? Esta es la historia y es la leyenda del Calvario, el templo que desde que entras a la pequeña ciudad domina todo el panorama en aquel lugar. La historia del Calvario en Beta Grande.